Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para desgranar uno de los reencuentros más comentados del panorama del espectáculo. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante, a veces enigmático, y siempre emocionante mundo de las celebridades, y en particular, en un reencuentro que ha dado muchísimo de qué hablar, un reencuentro que podríamos calificar de explosivo, nada menos que entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, orquestado por una figura clave en la industria turca, Bige Onal. Prepárense porque esto promete ser intenso, lleno de matices y con más preguntas que respuestas, como nos encanta. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con el chisme más jugoso, las noticias del espectáculo que marcan tendencia, y los análisis más profundos que desentrañan los secretos detrás de las cámaras, no olviden darle a ese botón de asterisco suscribirse. Y para que no se les escape ni una sola primicia, asegúrense de asterisco activar esa campanita. Cada suscripción, cada clic, nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad, análisis exhaustivos y todo el drama del entretenimiento. Pues bien, como les adelantaba con esa dosis de intriga, el titular de hoy es pura dinamita, digno de los mejores guiones de telenovela, Bige Onal reúne a Kerem y Hande después de años. Y cuando decimos reúne, no estamos hablando de un simple encuentro casual y fortuito en una alfombra roja donde las miradas se cruzan fugazmente. Estamos hablando de algo que se rumorea, se especula, y se susurra en los círculos más informados, ha sido orquestado, planeado con cierta intención, y que ha tenido unas consecuencias explosivas en términos de expectación y reacción pública. Para quienes no estén tan metidos en el mundillo del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional. Sus carreras despegaron de forma espectacular, catapultados a la fama mundial gracias a su carisma, talento y por supuesto, a la química innegable que demostraron en pantalla. Y cuando esa química trascendió la ficción, su relación sentimental, o lo que se rumoreaba que era, acaparó todos los titulares, las portadas de revistas y las conversaciones de fans durante un tiempo considerable. Sus vidas se convirtieron en un foco constante de atención, un espejo donde muchos proyectaban sus propias fantasías románticas. Después de que su historia de amor llegara a su fin, o al menos eso se dio a conocer públicamente, ambos han seguido caminos separados, enfocados en sus proyectos personales y profesionales. Han demostrado ser talentosos y exitosos por sí mismos, construyendo carreras sólidas y participando en producciones que los han mantenido en la cima de la popularidad. Pero ¿qué pasa cuando una figura influyente del medio, con una red de contactos envidiable y un olfato para la dinámica social, decide que es hora de ponerlos de nuevo en el mismo escenario, en la misma fotografía, en el mismo evento? Aquí es donde entra en juego la figura de Bige Onal. Bige Onal es una actriz y figura pública muy respetada y con una red de contactos impresionante en la industria turca. No es una recién llegada, ha construido una carrera sólida y, lo que es más relevante para esta historia, se sabe que mantiene excelentes relaciones con muchos de sus colegas. Y entre esos colegas precisamente se encuentra Kerem Bürsin. Por otro lado, Hande Erçel también tiene sus amistades y un círculo social dentro del mismo mundillo. La cuestión es que recientemente Bige Onal organizó un evento, un encuentro, una reunión, llámenlo como quieran, y tanto Kerem como Hande estuvieron presentes. Lo que inicialmente podría parecer una simple coincidencia, un hecho aislado dentro de una reunión social más amplia, se ha convertido rápidamente en el centro de un torbellino de especulaciones. ¿Fue planeado? Bige actuó como un agente de paz, un mediador silencioso entre dos exparejas, o como un catalizador para algo más, quizás para reavivar viejas chispas o simplemente para demostrar que la cordialidad es posible. Los rumores y las interpretaciones no se han hecho esperar, inundando las redes sociales, los foros de fans y los portales de noticias de entretenimiento. Analicemos la situación con esa calma que la distancia nos permite, pero sin dejar de lado la emoción y la adrenalina que este tipo de acontecimientos generan en el fandom. Primero pensemos en las posibles motivaciones de Bige Onal. Como actriz, es completamente natural que tenga amistades y que quiera reunir a personas con las que tiene afinidad y con las que se siente cómoda. Sin embargo, en este caso particular, la presencia simultánea de Kerem y Hande, que fueron una pareja tan icónica, cuya química en pantalla fue legendaria, y cuya separación fue tan comentada y analizada, no puede ser vista como un hecho aislado sin más.
Podríamos especular que Vige, conociendo la importancia mediática de ambos y la expectación que generan sus interacciones, buscaba crear un evento con un gran impacto, un momento que generara conversación y capturara la atención de todos. Quizás, y esto es solo una teoría o una hipótesis que lanzamos al aire, quería demostrar que la cordialidad profesional y personal es posible entre exparejas, que se puede mantener el respeto y la amistad a pesar de que la relación sentimental haya terminado. O quizás en su versión más simple y plausible simplemente quería compartir un buen rato con amigos, sin importar las historias pasadas que pudieran tener. Pero la realidad es que en el mundo del espectáculo, donde cada detalle se magnifica y se analiza con lupa, nada suele ser tan simple como parece a primera vista. Ahora, centrémonos en la dinámica entre Kerem y Hande en ese evento. Las imágenes y los breves clips que han circulado en redes sociales muestran a ambos en el mismo espacio, a veces interactuando de manera sutil, a veces simplemente compartiendo la misma atmósfera, moviéndose en el mismo círculo social. Lo explosivo del titular no se refiere, hasta donde sabemos por las informaciones disponibles, a una confrontación pública, a un drama escandaloso o a un enfrentamiento acalorado. Se refiere más bien a la intensidad de la expectación y la reacción que este reencuentro ha provocado en el público y en los medios. Para los fans, para aquellos que siguieron apasionadamente su relación y su trabajo juntos, verlos juntos de nuevo, después de tanto tiempo y de tantas especulaciones sobre los motivos de su ruptura, es un acontecimiento en sí mismo, un evento que trasciende la simple asistencia a una fiesta. Se analizan sus gestos, sus miradas, sus palabras, buscando cualquier indicio, cualquier señal, cualquier pista de lo que pueda haber entre ellos. ¿Están en buenos términos? ¿Hay una tensión palpable en el aire, fruto de recuerdos o de situaciones no resueltas? ¿O simplemente se comportaron de manera profesional, madura y cordial, demostrando que la amistad es el camino a seguir? Estas son las preguntas que mantienen a la audiencia enganchada, que alimentan los debates en los comentarios y que generan miles de hipótesis. Algunos especulan que la presencia de Vige Onal fue un factor neutralizador, creando un entorno social donde la interacción era más esperada y, por lo tanto, menos forzada. Al estar ella como anfitriona y figura central del evento, la atención se distribuía, permitiendo que Kerem y Hande interactuaran de una manera más orgánica, menos bajo el escrutinio directo de las cámaras de fans ansiosos por una señal. Otros, sin embargo, sugieren que Vige podría haber tenido una agenda más compleja, quizás buscando facilitar una reconciliación, o al menos, una tregua pública, un gesto que demostrara madurez y respeto mutuo. La verdad es que sin declaraciones directas de los involucrados, sin un comunicado oficial, todo queda en el terreno de la interpretación, del análisis de los expertos en lenguaje corporal y en dinámicas sociales y, por supuesto, de nosotros, los fans y observadores que intentamos descifrar el código. Lo que sí es innegable es el asterisco poder de la conexión entre Kerem y Hande, tanto en la pantalla como, aparentemente, también fuera de ella. Su química en la serie Senkalkam fue uno de los pilares fundamentales de su éxito masivo. Esa conexión trascendió la ficción para convertirse en una realidad percibida por millones de espectadores, quienes se enamoraron de la pareja que formaban. Cuando anunciaron su separación, hubo una ola de decepción generalizada, un sentimiento de pérdida para muchos que habían invertido emocionalmente en su historia. Por eso cualquier indicio, cualquier sombra de que podrían haber mantenido algún tipo de relación, ya sea amistosa, cordial o de otra índole, después de la ruptura, genera un interés masivo y desata una marea de especulaciones. Podríamos incluso considerar el asterisco aspecto profesional de este reencuentro. En una industria tan interconectada como la del entretenimiento, donde las colaboraciones y las relaciones laborales son cruciales, mantener buenas relaciones con colegas, incluso con exparejas, es fundamental. Si Kerem y Hande logran mantener una relación cordial y respetuosa después de haber sido pareja, esto podría sentar un precedente positivo para otros profesionales que se encuentran en situaciones similares. Podría demostrar que el respeto mutuo, la madurez y la profesionalidad pueden prevalecer sobre los sentimientos personales que hayan podido cambiar o desvanecerse. En un mundo donde las rupturas a menudo se asocian con conflictos y animosidad, un ejemplo de cordialidad post-relación sería refrescante y edificante. Pensemos en las posibles consecuencias de este encuentro, tanto a corto como a largo plazo. Para Kerem y Hande podría ser una oportunidad para cerrar capítulos de Man. Era definitiva para reafirmar su respeto mutuo y la buena relación que han construido después de la tormenta mediática.
O en un escenario más romántico y soñado por muchos fans, podría ser un primer paso, una chispa que reavive viejos sentimientos. Para Bige Onal, este acto de reunirlos podría consolidar su imagen como una persona influyente, socialmente inteligente y capaz de manejar situaciones delicadas dentro del círculo de celebridades, posicionándose como una especie de pacificadora o facilitadora de buenas vibras. Y para los medios de comunicación y los fans, es una mina de oro de contenido, un tema de conversación que mantendrá la atención y generará engagement durante semanas, si no meses. La clave de la explosión, que mencionamos en el titular, probablemente radica en la anticipación y la imaginación colectiva. Ver a dos personas que alguna vez fueron la pareja soñada de la televisión, que protagonizaron una de las historias de amor más seguidas, compartiendo espacio y quizás interactuando años después de su separación, es una imagen que evoca muchas emociones, recuerdos y sobre todo preguntas. ¿Se hablaron de manera profunda? ¿Compartieron anécdotas sobre sus vidas actuales? Hubo miradas que lo dijeron todo, miradas que comunicaban más que 1000 palabras. Las redes sociales se llenan de comentarios apasionados, teorías elaboradas, montajes de fotos que imaginan escenarios alternativos y debates acalorados. La especulación es la reina indiscutible en estos casos, y los fans son los monarcas que la coronan. Es interesante también analizar cómo estas figuras públicas, tan acostumbradas al escrutinio, manejan estas situaciones. Generalmente optan por la discreción, por mantener un perfil bajo, o por declaraciones medidas y diplomáticas para evitar alimentar más los rumores y las especulaciones. Sin embargo, a veces un pequeño gesto, una fotografía compartida por un tercero, o una interacción aparentemente inocente, puede desatar una avalancha de especulaciones y análisis exhaustivos. Y en este caso, la orquestadora, Bige Onal, añade una capa extra de intriga a la narrativa. ¿Fue un acto impulsivo, una decisión espontánea nacida de la amistad, o una estrategia calculada para generar un impacto mediático? Podríamos decir que este reencuentro, más allá de lo que haya ocurrido en el plano personal y estrictamente privado entre Kerem y Hande, es un reflejo fascinante del poder de las redes sociales y de la sed insaciable de las audiencias por conocer los entresijos de la vida de sus ídolos. Los fans no solo consumen sus trabajos en pantalla, sino que también se involucran emocionalmente en sus vidas personales, creando narrativas, expectativas y deseos que a veces superan con creces la realidad y la complejidad de las relaciones humanas. Finalmente, lo que queda claro es que Bige Onal ha logrado, intencionadamente o no, poner bajo el foco de atención a Kerem Bürsin y Hande Erçel nuevamente, generando un revuelo mediático considerable y reactivando el interés de su amplio fandom. La pregunta del millón, esa que todos nos hacemos y que alimentará incontables debates, sigue siendo, ¿qué significó realmente este reencuentro? ¿Fue un cierre de ciclo, un gesto de madurez y respeto? ¿Fue un nuevo comienzo, una chispa de esperanza para los románticos? ¿O simplemente un momento social, un encuentro casual dentro de un evento mayor? Solo el tiempo, las futuras declaraciones de los involucrados y las futuras interacciones entre ellos nos darán una respuesta más clara y definitiva. Pero mientras tanto, disfrutemos de este drama de la vida real, de este espectáculo paralelo que, sin duda, nos mantiene a todos expectantes y entretenidos. Y hasta aquí nuestro análisis de este reencuentro que ha prendido fuego a las redes sociales y ha encendido el debate en el mundo del espectáculo. Hemos explorado las posibles motivaciones de Bige Onal, la delicada dinámica entre Kerem y Hande, y el impacto que este evento ha tenido en la opinión pública, en los medios y, por supuesto, en los corazones de los fans. Sin duda, un tema que ha dado mucho de qué hablar y que nos deja con la intriga hasta el final, alimentando nuestras ganas de saber qué pasará después. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado investigando, analizando y compartiendo estas reflexiones con ustedes. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido este tiempo conmigo en esta inmersión en el mundo de las celebridades. Ahora, la parte más importante, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que motivó a Bige Onal a organizar este encuentro? ¿Fue una casualidad o una estrategia bien pensada? ¿Creen que Kerem y Hande están en buenos términos, que mantienen una amistad sincera? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo en un proyecto, ya sea en pantalla o en otro tipo de colaboración? Dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber sus puntos de vista. Son la parte fundamental de esta comunidad.
Y si les ha gustado este contenido, si lo encuentran entretenido, informativo y les ha mantenido al borde del asiento, por favor, no olviden darle un asterisco gran like a este vídeo. Nos ayuda muchísimo a crecer, a mejorar y a seguir creando el contenido que les gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa gente que también es fan de Kerem y Ande, o que simplemente le gusta el chisme del espectáculo y los análisis detrás de cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo y no se pierdan ninguna primicia. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante, a investigar más y a traerles siempre lo mejor. Muchísimas gracias por ver, por su tiempo y por su invaluable apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.